digo, el diablo es muy especialista, es un especialista, es un técnico óptico especialista. Nos vende lentes para que nosotros tengamos la especialidad de ver todo lo que está mal en nuestra vida, todo lo que funciona mal. De manera tal que al ver las cosas que no están bien, se nos drenen las fuerzas y no las ponemos en las cosas que realmente deberíamos ponerlas. Nos desenfocamos. Yo voy a orar ahora para que el Espíritu Santo nos ayude, por el tema que viene, a enfocarnos en lo importante en esta tarde. Hay algo importante, hay una palabra de parte de Dios para ti que tienes años viniendo a la iglesia, para ti que tienes apenas meses, para ti que tienes quizás días de estar conociendo al Señor, de estar ahora experimentando lo que significa en su casa. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Si tú quieres que Dios te hable, ayúdame levantando tu mano, si puede ser, para recibir esa palabra. Amado Dios, nuestra mano en alto está diciendo que te necesitamos. Es muy sencillo. Estamos diciendo, Señor, estás aquí, no me pases por alto. Di la palabra que necesito, porque una sola palabra tuya bastará para sanarme, para restaurarme, para salvarme, para abrirme los ojos. Dila ahora. Y Señor, si hay alguna persona que tiene su mano levantada en este lugar y todavía no ha tenido un encuentro personal, no te conoce de manera personal, que hoy pueda encontrarse con Jesucristo. Los que ya lo conocimos, te damos las gracias y expresamos nuestro deseo por ellos. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo estaba platicando con una persona acerca de que él estaba enojado con Dios y le costaba perdonarlo. Y platicando, me di cuenta obviamente que ese enojo estaba fundado en otros enojos que a lo largo de su historia personal él había ido abrigando. Mencionamos situaciones, mencionamos personas y las fuimos puntualizando. Y mientras las íbamos mencionando, al finalizar, el Espíritu Santo me dice, y preguntale por esto. Y como que yo lo miré y puse cara como de, ¿estás seguro, Señor? Dice, Él está enojado contigo también. Upa. Y entonces al final le dije, ¿y no te parece que en la lista también tengo que estar yo? Y me miró y me dijo, ¿cómo sabía? No, yo no sabía, el Espíritu Santo me lo acaba de mostrar y que prefiero tomar el riesgo. No, bueno, pero usted sabe, pastor, usted es maravilloso. No, anótame. Qué maravilloso, anótame. Yo necesito que tú me perdones. Necesito saldar cuentas y no te voy a dejar ir de aquí. Oramos. Algo que yo no sabía por qué era, pero él tenía sus razones. La mayoría de nosotros sabemos de la importancia de perdonar. Conocemos del poder del perdón, tanto que nuestro Señor Jesucristo incluyó este tema en la oración lema. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en una parte del Padre nuestro dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nuestros deudores. Y por si fuera poco, el evangelista Mateo registra un comentario que hace el propio Señor Jesucristo cuando termina de enseñar esta oración, que está registrada en Mateo capítulo 6, y dice, mas líbranos del mal. Y vuelve sobre el tema del perdón. Y dice, si ustedes no perdonan las ofensas entre ustedes, mi Padre no les perdonará a ustedes las ofensas.
Es como un tema tan importante que Jesús dijo, a ver, esperen, aclaración, nota también. Es importante el tema del perdón. La mayoría de nosotros sabemos que tenemos que perdonar, sabemos que tenemos que pedir perdón, pero la mayoría de nosotros no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo tratar con el tema de perdonar. Se nos hace que muchas veces esto debe estar basado en que, bueno, yo nací benevolente y perdono, o nací rencoroso y así me la voy llevando y la voy tratando de llevar en la vida. Hoy quiero decirle algo, quiero decirle una declaración evangélica. No se esfuerce más en perdonar en su fuerza. Perdonar no es humano, es divino. Nosotros no tenemos los recursos para perdonar en el sentido de perdonar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es vengativa. Si alguien nos dañó, nuestra naturaleza es que no le vaya tan bien a esa persona, por no decirle que la parta un rayo. Yo sé que aquí todos son muy santos y muy... Pero ahora que vayamos viendo un poquito, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a identificar quizá con algunas cosas. Y yo escogí la historia de José para llevarme a mí mismo a tener herramientas prácticas para saber cómo perdonar. Para los que no están familiarizados, José, también conocido por la industria cinematográfica como José el Soñador, ¿no es cierto?, por una magnífica película, creo que de DreamWorks. José era el menor de varios hermanos, porque después nació otro, pero Jacob, su padre, le tenía cierta predilección, y esa predilección era evidente a sus hermanos. No obstante, José era algo imprudente, y en el marco de esa predilección que su papá le tenía, le contó algunos sueños que tuvo a sus hermanos, en los cuales él estaba en una posición de autoridad y sus hermanos le servían. ¿Y qué creen? Eso le contó como su sentencia de muerte. Dijeron los hermanos a este, cuello. Entonces salieron al campo un día, se quisieron deshacer de él, pero el hermano mayor dijo, no está bien esto. No podemos deshacernos del hermano. Vamos mejor a que mandarlo lejos y hacerle creer a nuestro papá que se murió. Entonces, ustedes conocen algo de la historia, lo meten en una fosa, luego lo sacan de ahí, lo venden a unos mercaderes egipcios y José va a parar al país con el imperio más grande entonces, Egipto, llega como un esclavo, luego consigue un trabajo en la casa de Potifar, lo acusan injustamente, va a la cárcel, en la cárcel es olvidado por las personas que podían ayudarlo y finalmente un día, por la providencia divina, llega con el faraón y a partir de ahí comienza una historia de ascenso que lo lleva nada más y nada menos que a ser el primer ministro de la nación más poderosa de entonces. Era el que hacía y deshacía. Después del faraón le seguía José. José tiene sabiduría para administrar en épocas de vacas gordas, acumula los graneros, acumula en los campos el ganado, en época de vacas flacas, su nación es rica, ¿y qué creen? Sus hermanos tienen que recurrir a Egipto, pero no lo reconocen. Y empieza una historia tan interesante que yo le recomiendo que la lea, está en Génesis capítulo 37, ahí empieza la historia de José, hasta el capítulo 50,
donde ahora sí vamos a leer una pequeña porción, que es cuando después de haberse develado, de haber revelado su verdadera identidad a sus hermanos, ahora José, en una posición de autoridad, habiendo su padre ya muerto y teniendo miedo sus hermanos de que él tomara venganza, él les explica y le da las razones por las cuales los perdona. Y de esos versículos vamos a nosotros a sacar la clave para poder perdonar. Así se llama este mensaje. La clave para poder perdonar. ¿Cuántos tienen claves en sus celulares? ¿Cuántos cuando le van a pedir un pago y no se acuerdan de la clave del PIN que pusieron? Por eso ahora optamos por poner a todo el mismo. No me acuerdo, el otro día estaba en un restaurante y me pasaron la cuenta y no me podía acordar. Decía, no, era esta, no, a ver, ¿cuál era? No, era el de esta, no, era el de este. Hasta que me di cuenta que en lugar de complicarme, ¿por qué no la hacía más sencilla? El otro día le dije a alguien, ¿cómo es la clave para entrar acá? 0000. Digo, hay sistemas que no lo permiten. Bueno, hoy te voy a dar la clave para perdonar, es bien sencilla. RRRR. 4 R's. 4 R's. Y vamos a verlo a la luz de este pasaje. Génesis capítulo 50, verso 14 al 21 inclusive. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene su Biblia, marque ahí los versículos, repáselos en su casa y acepte el desafío de leer toda la historia a partir del capítulo 37. Y dice así: después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Amén. La clave para perdonar, las 4 R's. La primera: rehusar tomar el lugar de Dios. José tenía mucho poder en ese momento para tomar venganza en contra de sus hermanos. Imagínese el poder que tenía. Sin embargo, rehusó hacerlo, porque conocía el carácter de Dios. Lo que luego el libertador Moisés escribiría en los primeros 5 libros de las Escrituras.
Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, verso 25, dice, mía es la venganza. Dios dice, mía es la venganza. A mí me pertenece la venganza. Y luego recoge el autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 30 y 31, y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué Dios dice que de Él es la venganza? Porque Él es el único justo, es el único que va a dar la recompensa que cada quien merece en su debido momento. Y lo más interesante es que el carácter de Dios es misericordioso. Por tanto, la forma como Dios responde, de alguna manera decirlo, vengándose de la maldad que nosotros le hemos dado, es enviando a su único hijo a morir por nosotros. Dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, si Dios, siendo perfectamente justo y teniendo el derecho de tomar represalia frente a nuestro constante olvido de Él, nuestra constante forma de despreciarlo, nuestra constante forma de ir en contra de los mandamientos que Él dejó para nuestra protección. Si la forma de actuar de Dios para con nosotros es con misericordia y con amor, perdonándonos y enviando a Jesucristo a morir por nosotros, ¿quién de nosotros se atrevería a sentarse en el estrado del juez y decir, a este le corresponde tal cosa, a este le corresponde tal cosa, y con este mi venganza va a ser terrible, y con este, etcétera, etcétera? Perdonar es un acto de voluntad en el cual hacemos a un lado nuestro supuesto derecho a vengarnos, sabiendo que nosotros también somos deudores del único justo. Usted se acuerda la parábola que enseñó nuestro Señor Jesucristo de los dos deudores, Mateo capítulo 18. Uno le debía un montón de dinero, imposible de pagar a ese rey, y el rey se lo perdonó. Pero él mismo salió con otro que le debía muy poco y lo agarró del cuello y le dijo, págame todo lo que me debes. Cuando se enteró el rey, lo mandó a llamar y le dijo, ¿cómo yo te perdoné esta deuda que era impagable? Y tú no fuiste capaz de perdonar esta deuda pequeña a tu semejante. Ahora vas a entrar en el calabozo y vas a saber lo que significa sentir en carne propia esta situación. Rehusar tomar el lugar de Dios es un ejercicio consciente, intencional y cotidiano, ya que a la mayoría de nosotros se nos da muy bien el sentarnos en la silla del magistrado. Hace algunos domingos leíamos en el Salmo 68 de que Dios es defensor de huérfanos y de viudas. Y yo decía una frase que luego la anoté para mí. Y decía que es mejor ser asistente del abogado que asesor del juez. Porque la mayoría de nosotros somos buenos para asesorar al juez. Y le decimos a Dios cómo tiene que hacer con determinadas personas y con determinadas situaciones. Entonces, lo primero es rehusar tomar el lugar de Dios. Lo segundo, la segunda letra de nuestra clave, que también es la R, tiene que ver con
reconocer el mal que nos han hecho. En el versículo 20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal. El primer ministro del país más poderoso con sus hermanos ahí está reconociendo que él fue víctima de un daño intencional, de algo que fue hecho con dolo por parte de sus hermanos. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, dice la versión 60. A veces nosotros, frente a alguien que nos quiere sinceramente pedir perdón, no sé si le ha pasado, le dice, ¿sabes qué? Estuve mal. No, no fue nada. Nunca le ha pasado a usted que en su carácter magnánimo y bondadoso dice, no, no fue nada. No me afectó, es más, me había olvidado. Y lo tiene en su casa el muñequito con los alfileres picado, ¿no es cierto?, a la persona. Ya habló de esa persona mal con todo el mundo. Mire, le voy a dar algunos tips, algunos, ¿cómo se llaman? Evidencias, no, indicadores. Cuando usted, porque mire, la mayoría de nosotros acá, yo los miro a ustedes y la verdad, se ven todos resantos, tienen la aureola. Yo soy el único, cada vez este mensaje lo leo y me siento mal, pero hoy Dios nos quiere sanar. Si somos sinceros y empezamos a pensar en nuestra historia, se va a dar cuenta que usted y yo guardamos rencor con varias personas. Aunque usted lo transforme en, no pasó nada, ¿sabe cómo se nos ve? Por ejemplo, en una conversación nada que ver y usted saca a la persona. No tenía que estar ahí, pero usted la menciona. Cuando usted menciona a una persona que tuvo algo con usted en algún momento que no salieron bien, es porque usted no solucionó el tema con esa persona. Y lo quiere saber, aunque sea para estar orando. Sí, no. Cuando alguien menciona a esa persona y le pregunta, ¿y tú qué piensas? Mejor no opino. No, ya, la regó. Ya, no tenía que haber dicho nada, pero no. Me reservo el comentario. Listo, lo sepultó. Son indicadores de que algo no está bien en nuestro corazón. Así que necesitamos tener la humildad para reconocer el daño que nos han hecho. Cuando usted dice, no, en realidad no fue nada, no me afectó, pero en realidad usted lo afectó, usted lo único que está haciendo es mostrar que es una persona tan orgullosa que ni siquiera es capaz de reconocer que le hicieron el mal. Y además de reconocer el rencor, el resentimiento que tenemos con esa persona, necesitamos ponerle nombre o cantidad al saldo pendiente. Necesitamos que la persona nos diga, sí, te perdono por esto y por esto. O si la persona está lejos, por lo menos percibir claramente por qué esa persona debería perdonarnos o nosotros perdonar a la persona. Necesitamos identificarlo, porque perdonar es reconocer el mal que nos han hecho y declarar la deuda saldada. Tus pecados son perdonados, le dijo Jesús a la mujer que la sorprendieron en el adulterio. Vete y no peques más. Tus pecados son perdonados. Tu deuda ha sido saldada. No sé a usted, pero a mí me ha pasado tener que pedirle perdón a alguien y voy con esa persona y le digo, ¿sabes qué? Me doy cuenta que estuve mal por esto y por esto te quiero pedir perdón. Ah, sí, pastor, no te preocupes, está todo bien. No, ¿cómo está todo bien? Para mí está... O sea, no me puede decir está todo bien. Yo tengo úlceras, se me cae el pelo, ando con hemorroides y tú me dices está todo bien. Detrás de ese está todo bien, la persona no lo quiere reconocer
porque quiere guardarse algo de saldo para sacarlo en el momento oportuno. Yo sé que de esto los matrimonios sabemos bastante. Se ríen todos, ¿no? Siempre a los cónyuges nos gusta guardar un poquito de saldo, mostrarnos magnánimos. No, está todo bien, pero por las dudas me guardo algo ahí, no sea cosa que lo necesite y lo saque cuando lo necesite. No, usted tiene que mirar a la persona a los ojos y decirle, te perdono, tu deuda está saldada. Y si puede ponerle, te perdono. Yo le decía a los hombres el otro día en la oración, a veces pedimos perdón y no sabemos ni por qué pedimos perdón. Bueno, ¿no le ha pasado? Señor, te pido perdón si en algo he fallado. ¿Cómo si en algo? No, ni pida perdón así. Da lástima pedir perdón así. Cuando usted pide perdón tiene que saber por qué pide perdón y tiene que ponerle nombre y apellido. Y se puede describirlo un poquito mejor. ¿Sabes qué? Te pido perdón porque te dije eso que te dije y sé que te ofendió. Y luego, después de que le dice eso, dice, pero bueno, no fue intencional. No, ya la regó. La regó de nuevo. Venía bien. Seamos sinceros. Usted sabía que lo iba a molestar y lo dijo en el tono adecuado para que lo moleste. La mayoría de las veces es así. Claro, hay pecado intencional también, no intencional. Pero la mayoría de nosotros nos gusta tirarle un halo así de piedad, ¿no es cierto?, a nuestro comportamiento. Y entonces, ni él se va liberado, ni usted se queda liberado. Usted tiene que decirle, ¿sabes qué? Te pido perdón por esto, y lo dije con dolo y te quise hacer sentir mal, necesito que me perdone. Y la otra persona, o si esa persona dice, ¿sabes qué? Te perdono, tu deuda está saldada. Uf. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario en pequeñas dosis. Finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta que los principales beneficiados somos nosotros mismos. Cuando usted no perdona, como el de la parábola, como el deudor menor, usted se mete en la cárcel, se mete en los grillos, usted se ata a esa persona. Y con la persona que más resentimiento tiene, la lleva a todos lados. Anda con ella como esposada. Y se la anda presentando a todo el mundo. Y siempre está ahí, está en su pensamiento, viaja con usted, no paga boleto. Necesitamos perdonar. Tercera R. Reposar en la soberanía de Dios. ¿Por qué fue exitoso José en todo lo que hizo? Porque él no se ató al pasado. Él en realidad no perdonó a sus hermanos al final de la historia cuando nosotros estamos leyendo. Él los había perdonado ya ahí después de atravesar el desierto. Cuando empieza a decir la Escritura en el capítulo 40 que Dios estaba con José. ¿Por qué Dios estaba con José? Porque Él ya los había perdonado. El Dios de esta Biblia habita en dos lugares. Está en el cielo, sentado en su trono, y habita cerca del contrito y humillado. Así que si Dios estaba con José, es porque él ya había perdonado y su corazón estaba sano. Por eso fue exitoso en todo. Donde él tocaba, donde él administraba, donde él llegaba, pasaba a ser una persona de influencia. Cuando vivimos sin resentimientos, nos hacemos acreedores de la promesa de Romanos 8:28, donde dice que aquellos que amamos a Dios,
Diga conmigo, todas, fuerte, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Aún lo que pareciera que no, Dios lo usa para bien. Aquellos que amamos a Dios, los que conforme a su propósito fuimos llamados. Reposar en este contexto equivale a confiar. No a tirarse así a descansar y mirar el techo. Bueno, ya me va a venir el sentimiento de perdonar. No, el sentimiento de perdonar no viene. Hay otros sentimientos, por eso perdonar es una elección, es una acción concreta donde usted declara la deuda saldada y que esa persona no le va a deber lo que le debía, emocional, afectiva, volitiva e incluso hasta financieramente puede ser, si el Espíritu Santo lo guía. Y al hacerlo usted libera a esa persona y se libera usted y camina en libertad. Pero el fundamento de esa acción no puede ser, es que yo soy una persona buena, a mí se me da eso de perdonar. La verdad, bueno, no sé acá, pero a mí no se me da. Yo a veces, Señor, ilumínalo, Señor. Yo sé que usted no, porque usted es muy santo, se le ve la aureola. O a veces decimos, Señor, no, te pido que no le vaya mal. No más un tantito nada más. Un cachito para que sienta. ¿O no? ¿O esos sentimientos nada más yo los he tenido? Son todos santos. Miren, si usted se toma una foto desde acá, se los ve. Es impresionante la unción, la gloria, la aureola. Confiar en que todo Dios lo permite para nuestro bien, a los que amamos a Dios. Todo. Perdonar es renunciar al rencor del pasado, sabiendo que Dios tiene poder para transformar lo malo en algo bueno en el presente. Me va a ir bien, porque Dios me ama, porque Él está de mi lado, y aún lo más malo que me ha acontecido, Dios lo va a transformar para bien. Porque Él es mi Padre amoroso, que me cuida. ¿No le quiere dar un aplauso al Señor en este momento con todas sus fuerzas y darle gracias por su presencia incondicional en la vida de aquellos que le amamos y que podemos hacer nuestra esta promesa? El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. ¿Y qué creen? Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo. Muchos de nosotros guardamos un enorme resentimiento y rencor contra nosotros mismos por todas las malas decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, por las cosas que deberíamos haber hecho y no las hicimos. Y lejos de soltarnos en el ámbito y en la realidad del perdón de Dios, nos seguimos castigando. Cada día nos gusta meternos un poquito en la cárcel y lacerarnos y sentirnos mal por lo que alguna vez hicimos mal o por el pecado que tuvimos por el error. Nos gusta de repente echarnos unos latigazos. Lo que no sabemos que hacemos al hacer eso es ponernos en el lugar de Dios. Es más, por encima, porque si Dios, siendo el ser perfecto que es, siendo el justo por excelencia, nos perdonó en Cristo Jesús, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos?
Ay, pastor, está hablando de humanismo puro, eso de amarse a sí mismo. No, lo dice la Escritura. Jesús dijo, este es el gran mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, es decir, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Perdona es legítimo desde esa hermenéutica, desde esa cosmovisión de ver la Escritura, siempre ver al otro en relación a nosotros mismos. Perdona a tu prójimo como a ti mismo. Sé bondadoso con tu prójimo como a ti mismo. Es una señal de humildad hacerlo así. Cuando no entramos en esa dinámica, encontramos mamás, por ejemplo, aprovechando que hoy es el Día de las Mamás, un aplauso para todas, ayer, un aplauso para todas las mamás que recibieron. A ver, las mamás háganlo así con su flor. ¿No recibieron una flor? Todos los varones y las que no tienen hijos le damos un aplauso a las mamás. A ver, hagan así. Felicidades. Miren, voy a usar un ejemplo que va a servir a la efeméride de las madres. Mujer más abnegada que una mamá mexicana, yo no conozco. Mujeres que han criado 10, 12 hijos y tienen fuerza todavía para tener a los nietos y a los bisnietos y ayudan. La mujer de Proverbios 31, nada, no tiene nada que ver. Pero muchas de estas mujeres, por estar siempre sirviendo a todos los demás, se olvidaron de ellas mismas. Y ahora tienen achaques en su salud, no se quieren tienen una poca estima porque no se cuidaron a ellas mismas, no se ven bonitas, no se arreglan, se dejaron de arreglar. Porque siempre estamos buscando servir al otro y hay que servir. Y este es mi llamado y como madre, Tienes que aprender a servir a los demás sin dejar de mirar por ti. Porque si tú no estás bien, el día que faltes, los demás no van a saber lo que tienen que hacer. Y además, cada mujer que vive en esta dinámica, por no quererse un poquito, genera un ambiente un poquito de saldos, ¿vieron? Deudas pendientes de los demás. Hasta que un día se le escapa. Entonces el pobre muchacho que está estudiando siente que si no le da el gusto a la mamá que tanto se sacrificó por él, y entonces termina renunciando a sus propios sueños para vivir para el sueño de la mamá. Siempre es ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchos de nosotros deberíamos pararnos frente al espejo, mirarnos cada día y decirnos, te perdono en el nombre de Jesús. Sí, estuvo mal lo que hiciste, pero si Dios te perdonó, yo también te perdono. La declaración es muy importante. Por último, si me ayudan los músicos pasando, la cuarta R, regresar el mal con la misma, regresar el mal con bien. El que había sido vendido por sus hermanos, el menor, que necesitaba cuidado, ahora se transforma en el protector de sus detractores. Fíjense, dice, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Esa pequeña aclaración que hace al final es muy importante. Porque a veces nosotros hacemos declaraciones pero en un tono inadecuado. No, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Para que veas que ahora no respondo igual que tú. No se lo decimos, pero lo pensamos. Para que veas que no me voy a vengar, pero que te duela tantito.
No, dice, con ternura y bondad. Ese es un corazón que ha sido lleno con el Espíritu Santo. El que había sido vendido por sus hermanos, ahora se convertía en el protector de ellos. Romanos 12, 17 y subsiguiente dice que tenemos que vencer el mal con el bien. A Job lo habían mal juzgado sus amigos, que parecían enemigos. Pero en el capítulo 42, al final de la historia, dice que él oró por ellos y los bendijo. Perdonar no es devolver con la misma moneda, sabiendo que perdonar es no devolver con la misma moneda, sabiendo que nosotros también fuimos perdonados por gracia, por la gracia de Dios. El perdón es una expresión de amor, no significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes, ni que lo vayas a olvidar. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que aparecen acerca de alguien o algo que nos causó dolor, dejando las cosas como están y continuando hacia adelante. Porque tú rehusas tomar el lugar de Dios, porque tú reconoces el mal que te han hecho, porque tú reposas en la soberanía de Dios y porque tú estás dispuesto a regresar con bien el mal. Son acciones concretas. Cierre sus ojos por un momento. Reflexione acerca de esta palabra. El Espíritu Santo le va a guiar y le va a poner en su mente si quizá hay personas a las cuales usted todavía necesite perdonar. No las ha perdonado de corazón, no las ha soltado de su vida. Es como una mochila pesada que usted carga todo el día. Así como estamos con los ojos cerrados, si usted identifica que hoy Dios le está dando la oportunidad de hacerlo libre de ese resentimiento, de ese rencor, de esa falta de perdón y de todos los sentimientos que acompañan a esta situación, crea que hoy Dios lo va a hacer libre y reciba esa libertad de parte de Dios. Así como estamos con los ojos cerrados, si usted se identifica con esa necesidad, póngase de pie ahí donde está, con confianza. No le voy a hacer decir a quién, Dios lo sabe, pero hoy Dios quiere sanarlo, Dios quiere restaurarlo, restaurarla, Dios quiere liberarlo, liberarla. Puede que incluso esa persona ni siquiera esté viva, pero usted resiente la memoria de esa persona. Muchos de nosotros podemos tener sentimientos así, incluso con personas tan cercanas como los padres o los hijos o el cónyuge o los hermanos de sangre. Hoy Dios quiere hacerte libre. Y los que estamos de pie, junto con los que están sentados,
Si te quedaste sentado, ayúdame por favor también a decir en voz alta esta oración. Vamos a hacer una oración general y tú le vas a poner nombre quizá en el momento que tengas que identificar la persona. Como la música va a sonar fuerte, tú te lo vas a decir para ti mismo. Oremos. Los que están de pie, los que están sentados en voz alta. Por favor. Querido Dios, bien fuerte, querido Dios, yo reconozco que he guardado rencor contra personas que no he podido perdonar. En este día, dilo fuerte, en este día y en el nombre de Jesús, yo rehúso tomar tu lugar. No soy el juez. La perdono en el nombre de Jesús. Digo conmigo, yo reconozco, bien fuerte, reconozco el mal que me han hecho. He sido dañado. La perdono con el mismo amor con que me has perdonado, porque yo también he dañado a otras personas. Y yo reposo en tu soberanía, descanso, confío y declaro para mi vida que todo lo que me ha sucedido es transformado para bien. Lo creo. Y en el nombre de Jesús, hoy soy lleno del Espíritu Santo para regresar el mal con bien, con amor, con benevolencia, con misericordia. Soy libre. Puedo amar, soy libre, puedo abrazar, soy libre, puedo sonreír. Hagamos una frase más, todos los que se sientan identificados en que tienen que perdonarse a sí mismos, en el nombre de Jesús. Hoy tomo la decisión de perdonarme a mí mismo, porque Dios me perdonó en Cristo Jesús. Dejo de lastimarme, dejo de hacerme daño, dejo de vivir de la culpa, dejo de vivir de la victimización. Declaro, mi deuda está saldada. En el nombre de Jesús. Amén.